Hoy os voy a hurtar la presencia que tanto os gusta de invitado o invitada de los viernes. Son los programas más largos y, sin embargo, sorprendentemente suelen estar siempre a la cabeza de los programas más escuchados. También los de los lunes, lo digo para los haters del consumo y de los bancos y de las telecomunicaciones y ese tipo de cosas. Bueno, en general estoy muy contento, la verdad, porque la evolución este año está siendo muy chula, y además le tengo que sumar también la buena acogida de Balines en Prestocast, que supera cualquier expectativa. Al final, de momento, lo estoy convirtiendo, más allá de haber contado mis andanzas por Francia, que como sabéis me han costado los cuartos. No los cuartos de pagarte una cerveza o una comida o de pagarte un alojamiento, no, los cuartos de la República Francesa a 22,5 euros el kilómetro hora de exceso de velocidad. Digo que os hurto esa conversación, pero a cambio os voy a dar un poquito de salseo, ¿vale? Un salseo que normalmente os suele gustar. Quiero hacer algo que da un poquito de vértigo, que es mirar de frente los últimos de 4 a 6 años. Si todo va bien, con lo que os voy a contar, posiblemente sean 6, de vida laboral. Y si todo va como parece, no los voy a pasar en el sitio de siempre. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 24 de abril de 2026 y este es el capítulo 1795 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos a un viernes sin conversación, precisamente un proceso de selección en el que estoy participando, estoy ahora mismo metido en 2. Me ha llevado a tener que trabajar también, no solo la mañana, sino también la tarde del jueves. Ha sido una semana muy dura de dedicación horaria con todo el tema de los informes de vulnerabilidad para que las personas puedan ir a sus citas o entregar a sus abogados, abogadas o instituciones que les están ayudando con sus procesos de regularización. Y la verdad que no ha habido tiempo. No ha habido tiempo. Tengo que ponerme serio para sacar del armario a algunos, sobre todo los que viven más lejos, que hace mucho tiempo que no hablo. Estoy pensando, por ejemplo, en Gabriel. Si me escuchas, Gabriel, las señales de vida, quiero hablar contigo. Ernesto, también quiero hablar contigo. Más cerca aquí también, mi buena vecina Ali. En fin, tengo un montón de conversaciones pendientes. No dejéis sin ningún problema de mandarme un iMessage o un Telegram, lo que cada uno utilice. Pero bueno, en cualquier caso, el jueves a la tarde suele ser a veces día de grabación de lo que ocurre el viernes, a veces es el martes. Esta semana ni martes ni jueves. Como digo, a cambio un poquito de salseo. Mirad, mi vida profesional como trabajador social, ¿vale? Porque es verdad que en verano yo estuve trabajando de pintor de brocha gorda, que era una cosa que mi padre hacía a veces y yo le ayudaba. Y otras veces un amigo que tenía un taller de pintura pues me llevaba por horas y tal, pues como medio aprendiz. Medio aprendiz, muy aprendido, que yo llevaba con mi padre. Sabía poner una cinta de carrocero y tapar un suelo y lijar y lo que menos me gustaba, que en aquella época era muy habitual, que era utilizar un ocumen y sin ningún tipo de protección de gases, tapar los techos mientras que se salpicaba de gotelé las paredes. Madre mía, aquella costumbre del gotelé que venía de permitirle a los albañiles acabar mal las paredes, porque una pared lisa bien acabada, ¿qué gotelé necesita, no? Después, años después, yo ya no estaba en el sector, vino en la época en la que también, de una manera bastante tóxica, hubo que retirar el gotelé espátula en mano.
Más allá de ese tiempo y del tiempo también en verano, de trabajos cortitos de meses en la empresa en la que trabajaba mi padre, alguna vez he dicho, lo he contado, ¿no? Nos llamaban a los hijos de los trabajadores, nos hicieron ahí también un pequeño proceso selectivo y me escogieron para trabajar en lo que aquí en Galdacao se llamaba La Cantábrica. Hoy ya no existe, está derruida. Encima hay un Burger King, un Lidl y no sé qué es lo que están montando. Diría yo que es una electrolinera, pero no lo tengo muy claro. Hay también una gasolina de Repsol al lado, un BM, que es un supermercado también de los que hay por aquí. Bueno, esas cosas. Yo trabajé ahí un par de veranos. Como siempre he contado, el trabajo social me salvó la vida porque realmente me ofrecieron quedarme fijo en la empresa. En aquella época creo que me pagaban 113.000 pesetas, diría, que para un chaval de mi edad era como, madre mía. Pero yo sabía que ese salario en la vida adulta de mi padre, aunque a ellos, a mi padre y a mi madre, les daba como suficiente, era un salario de la industria química, pero no terminaba de estar bien pagado, a mi modo de ver. De hecho, dije que no. Salvé mi vida porque a la semana siguiente de decir que no y aunque no tenía todavía que volver a la universidad, renuncié a un contrato para no irme luego a mitad de contrato. Hubo una explosión en el departamento que estaba al lado del mío y quedaron derruidos tanto el departamento que explotó, donde murieron, no me acuerdo si 5 o 6 compañeros, de mi turno además, no de cualquier otro turno, no. Me hubiera tocado estar ahí y quedó derruido también el departamento en el que yo hubiera tenido que estar, que por suerte no me había sustituido nadie. Era un departamento que se podía más o menos manejar por parte de un compañero que estaba un departamento más para allá y no le pilló aquella explosión que se debió a una acumulación de celulosa empapada en ácido nítrico. Aquello fue terrible, terrible y fueron esas sensaciones, ¿no?, que luego te acompañan toda la vida de volver a nacer, porque realmente es así. Entonces yo siempre digo, el trabajo social me salvó la vida. Acabé tercero, porque era lo que me quedaba. Curiosamente, quien me ofreció el contrato es una trabajadora social que tenía entonces la empresa, porque era la Unión Española de Explosivos, y era una empresa enorme que ya he contado aquí alguna vez. Tuvo el primer polideportivo de Galdacao exclusivamente para los hijos de los hijos y para las familias de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Bueno, pues tenían trabajadora social. De hecho, esa trabajadora social fue la que organizó la recogida de sangre, la donación de sangre colectiva para mi madre de entre todos los trabajadores de la empresa cuando a mi madre la operan de corazón abierto en el año 71. Y a ella le dije, Conchita, yo quiero ser trabajador social, no voy a dejarlo a falta de un año para quedarme aquí. Y me dijo, lo entiendo perfectamente. Al año siguiente yo, nada más salir de la universidad, 10 días después, estaba trabajando en la Diputación Foral de Vizcaya y no cobraba 113.000 euros, sino 242.000. La diferencia era bastante bonita. Yo estuve trabajando en la Diputación Foral de Vizcaya, una de las mejores empresas públicas para trabajar en esta profesión mía, desde finales de junio diría, del año 90 hasta finales de marzo, hasta el 31 de marzo de 2005. Y empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Ermua, a donde me había presentado a hacer un examen para una sustitución de una baja de maternidad, pues unas semanas antes. Empecé a trabajar un 1 de abril de 1995, que si lo miras bien es un sábado, o sea que empezó bien mi empresa porque me dijo, bueno, empezamos con el mes, digo, ya, pero es que empiezo de fin de semana, que luego además me pasó,
que hubo una doble cotización porque la Diputación Foral de Vizcaya, que era la titular del Instituto Foral de Asistencia Social, donde yo estaba en aquella época, me había cotizado también el día 1 y 2 de abril de 1995. En ese año 95 yo llego al Ayuntamiento de Ermua, empiezo a ejercer mi trabajo pues en la atención fundamentalmente de las necesidades económicas de las familias con menos renta, y luego en el año 2000, el 18 de julio diría yo, aunque creo que el decreto lo firmó el alcalde el 19 o el 17, no lo sé. Pero siempre tengo en la cabeza ese 18 de julio, no sé si porque me dieron la noticia y pensé, mi abuelo, ¿qué va a pensar de mí? Que yo celebre nada un 18 de julio. Pues ese 18 de julio fue que yo me quedé con una plaza de técnico de servicios sociocomunitarios, que así se llamaba. No era estrictamente una plaza de trabajador social y, de hecho, al proceso selectivo se presentaron personas con formaciones tan dispares como psicólogas, trabajadoras sociales, educador social, una capitana de la Marina Mercante, etcétera, ¿vale? Cierto que luego, bueno, yo estoy del 2000 hasta el 2009 en mi puesto de trabajo. En el 2009, los que me conocéis de más tiempo ya me lo habéis oído más veces, me llaman al gobierno de Patxi López como director de inclusión social, que básicamente era dirigir la política que yo practicaba como técnico en el ayuntamiento de garantía de ingresos para la ciudadanía con menos recursos, y me voy de director de inclusión social al gobierno vasco. A mitad de jugada, en el 1 de enero de 2011, soy cesado como director de inclusión social y nombrado como director de renta de garantía de ingresos y formación para el empleo del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Una vez que ese 1 de enero comienza en Euskadi a disponerse de la competencia en las políticas activas de empleo, Euskadi fue la última comunidad autónoma en hacerse con esa competencia, bueno, por rollos políticos que ahora no vienen al caso, quedando solo pues las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que siguen a día de hoy dependiendo directamente del ministerio, ¿no? Que no tienen un organismo de políticas activas de empleo propio, no tienen un servicio de empleo propio. Dependen directamente del SEPE, del Servicio Estatal, del Servicio Público de Empleo Estatal. Le decimos SEPE, en realidad es SPEE, Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, en fin, da igual. Yo vuelvo en el año 2013, cuando acaba el gobierno de Patxi López. Había acabado un poquito antes, pero ya sabéis cómo va esto de la renovación de los cargos. Entonces estuve un tiempo, un mes y pico, trabajando en el gobierno de Urkullu, cesante, evidentemente, porque yo no iba a ser nombrado ni quería ser ratificado en mi puesto, por más que yo fuera un político con un carácter bastante técnico, no iba a ser ni quería ser ratificado en el puesto por un lehendakari del PNV. No por nada, no tengo nada contra la gente del PNV, allá cada cual, pero quiero decir que pintaba yo en ese gobierno, ¿no? Y me volví 15 días después. Tienes un tiempo para volver cuando estás en servicios especiales, como yo estaba. Cuando un funcionario va a la política, solicita una especie de dispensa de servicios especiales y eso te da derecho a la reserva de tu puesto de trabajo. Y cuando volví, mi puesto de trabajo estaba siendo bien desempeñado por una compañera y me ofrecieron integrarme en la estructura del área de promoción económica del ayuntamiento. Y ahí estuve, creo que hasta el año 17, desde el 13 hasta el 17, 4 años. No fueron buenos 4 años, esos 4 años fueron de bastante desencuentro. Bueno, en fin, yo ya no lo recuerdo mal, pero no lo pasé bien, Aún así aprendí muchas cosas, como en toda aquella etapa. También me sirvió aquella época en la que yo venía con una enorme capacidad de trabajo instalada y en uno de los mejores momentos de mi vida desde el punto de vista de la productividad,
para obtener, por una parte, ¿cómo se dice? La convalidación. Bueno, no, la convalidación, no. El curso que me faltaba para hacer la transformación de mi título universitario de diplomado en trabajo social a graduado en trabajo social. Ya había entrado Bolonia. Entonces hice ese curso de adaptación a grado, por lo cual soy un titulado superior, cuando antes era un titulado medio. Y luego aproveché también porque me gustó mucho, mucho, mucho este mundo del management y de la dirección de personas, y fui bastante crítico con la manera en que yo dirigí las personas cuando tenía pues decenas y decenas a mis órdenes, por así decirlo, en el Servicio Público de Empleo. Hice una especialización dentro del posgrado del máster de Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universitat Oberta de Cataluña. Lo disfruté como un enano, con una nota media de 9,7, que no lo digo, siempre digo lo mismo, pero es verdad, no lo digo por alardear, lo digo para que os hagáis una idea de cómo me gustó. Creo que ahí obtuve ¿Fue ahí o fue en la adaptación a grado? Que me dieron incluso alguna matrícula de honor, no me acuerdo, en una de las dos. Bueno, es igual. La verdad que estudiar de mayor cosas que te apetecen y te gustan es una delicia. Yo, si tenéis la ocasión, os animo. Lo que pasa es que es verdad que entre mi audiencia estáis gente que habéis estudiado mucho. Cada vez que grabo con la doctora Carmela García, pues pienso, ¿y por qué no me habré yo doctorado en algo? Y luego digo, madre mía, estás tú para meterte en esos líos. Volví a los servicios sociales después de ese tiempo y me incorporé ya en una función mucho más de trabajador social. Yo ya no me acuerdo, el puesto en aquella época me parece que era técnico de innovación en los servicios sociales, pero yo empecé ya a hacer un trabajo más, por una parte, de apoyo a la dirección en algunas cuestiones de management, de la gestión del equipo y de ayudar un poco el entendimiento entre la dirección y mis compañeras. Fue un tiempo bonito, fue un tiempo de mucho acercamiento y de cohesión en el equipo, y lo pasé muy bien, la verdad, lo he pasado muy bien todos estos años. Llegó la pandemia. Llegó para mí también un poco la impresión de que en el ayuntamiento yo no tenía una posibilidad cierta de carrera profesional. A veces las organizaciones pequeñas, públicas, tampoco ofrecen demasiadas alternativas. Y me llegó una oportunidad grande de unirme a una comisión de servicios, que así se llama la figura legal, como sabéis, en el ayuntamiento de Zumárraga, en Guipúzcoa. Y me fui como director de organización y gestión, una especie de gerencia o de dirección general del ayuntamiento. Estuve un año, aprendí mucho. Aprendí también cuáles son mis límites y en dónde no me quiero volver a meter nunca. Bueno, primero que ya no tengo edad para meterme en ese tipo de historias, porque lo que tengo claro es que como máximo, con 64 años, yo me voy para casa. Tenemos un acuerdo en el ayuntamiento que nos permite hacerlo con una disponibilidad para atender a los compañeros o compañeras que te sustituyan, pero con tu cotización y tu salario. Y luego ya jubilarte un año después, que en mi caso sería ya con 65, el 3 de marzo del 33. Por lo tanto, lo que me queda por delante es como máximo hasta marzo del 32 y como mínimo diría que hasta el verano del 30 verano del 30, como mínimo. Por lo tanto, como mínimo 4 años. Pero bueno, si la aventura va bien, y yo espero que sí, tengo mucha ilusión, sé que va a ser bienvenido por mucha gente y creo que tengo mucha ilusión por aportar y que es... Todavía no voy a confirmar si es en la organización en la que estoy o en otro sitio, pero desde luego es un lugar que conozco sobradamente. Y tiene algo que ver
tiene bastante que ver con algunas de las formaciones que yo he hecho en mi vida y que te he contado. Te lo confirmaré, ¿eh? Cuando ya todo sea firme, lo confirmaré. Es una promoción interna que saldrá, ya sabéis cómo va esto, pero somos una organización pequeña. A veces las promociones internas no dan juego a que se vayan a presentar 25 personas. No sé si me explico. Por lo tanto, miro mi futuro con una... Bueno, con la esperanza de poder sembrar semillitas que sé que desde hace tiempo se intenta que ocurran, pero que bueno, no lo sé. Yo no creo que sea Superman, no voy a conseguir yo solo con una varita mágica nada, pero es verdad que a veces un pequeño cambio puede mover una roca grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que por ahí podemos aportar. No te lo cuento porque no voy a poder estar atento a entregar todos los días mi bala extra. Lo estoy haciendo y estamos en un momento de inmenso trabajo y también, bueno, de implicación con el tema del fútbol y de dedicación a cuestiones personales. En fin, bueno, a veces, como hoy, es necesario que yo el miércoles a la tarde grabe esto para que tú lo puedas escuchar el viernes a la mañana, pues porque el jueves estoy currando, me estoy leyendo proyectos de cómo aplicar las políticas de género y de igualdad en la elaboración de presupuestos municipales. Proyectos de personas que se presentan a una bolsa precisamente para ayudarnos con esta parte tan sensible e interesante de lo que es la gestión del dinero público, que es la aplicación de presupuestos con perspectiva de género, que así se llama la cosa. Que sí, que yo sé que a muchos os parecerá, más de lo mismo, tal. Es fundamental. Es fundamental que cuando las organizaciones públicas hacemos presupuestos, tengamos en cuenta no al 50, sino al 100% de la población. Y creeréis que no. Pero sí, no se hace. En pocos sitios se hace. O en pocos sitios se hace bien o con la ambición con la que en mi organización se pretende hacer. Entonces, nada, es que ayer jueves, mañana para mí, a la tarde no me queda otra que quedarme, porque además son proyectos presentados por las personas que concursan esa bolsa y es prudente no sacarlos del propio ayuntamiento. Me toca hacer doblete y quedarme y leer esos proyectos para al día siguiente a las 8 de la mañana tener en un Excel mis impresiones ya puntuadas y escuchar la defensa de, no me acuerdo si son 10 o 12 proyectos distintos de la mano de las personas que los han escrito y los tienen que defender. Un viernes intenso desde las 8 de la mañana. Intenso, de verdad. Bueno, estoy metido en otro proceso de selección también en la Mancomunidad de Durango, que está llevando meses, está siendo largo y laborioso. Y a lo largo de mi vida he hecho mucha selección de personal. No sé si es lo más interesante de lo que se hace en la gestión de personas, en la gestión de recursos humanos, dentro de todo el ciclo de los recursos humanos en una empresa. Hay momentos clave como la bienvenida y como la despedida también, por cierto, que a veces no se cuidan tanto, pero es verdad que en la selección, por propio interés de la organización o de la empresa, casi todo el mundo pone un poquito más de cuidado. No siempre, pero casi todo el mundo y casi siempre se pone un poquito más de cuidado. Cuando ya pueda concretarte más, pues te lo voy a concretar, aunque yo creo que me he gastado media barra de pan dejando miguitas. Yo creo que más o menos te puedes hacer una idea, pero vamos a esperar a que todo ocurra porque es un proceso formal, oficial, que tiene que cumplir una serie de condiciones legales y yo no puedo decir que está hecho hasta que no se cumplan todos los requisitos y se pueda decir oficialmente que está hecho. Lo que sí sé es que hay una oportunidad cierta
y que esta vez quiero aprovecharla, porque creo que mi presencia será bienvenida, bien acogida, y a nivel personal, y como no tengo abuela en este momento de mi vida, claro que sí, yo creo que tengo muchas cosas que aportar en ese ámbito. Sobre todo la creencia de que en las relaciones laborales, en los lugares, lo dialógico es fundamental. Escuchar y hacerse escuchar. No no aquello del gobierno del pueblo, pero sin el pueblo. No, el gobierno del pueblo con el pueblo. Y claro, es verdad que ahí me avalan muchos años primero de militancia sindical y luego, la verdad, de formar parte de las candidaturas, en este caso de las comisiones obreras, con un gran apoyo y con una gran participación por parte de compañeros y compañeras, lo cual pues yo creo que dice mucho del trabajo que a lo largo de los años han hecho, no yo precisamente, sino más bien otros compañeros y compañeras. Bueno, un escenario muy bonito que me vuelve a colocar seguramente nuevamente al otro lado iba a decir de la trinchera, pero espero que no, porque no me gustan las trincheras. Al otro lado de la marra, al otro lado de la raya. Pero sin perder perspectiva. Sin saber qué es uno y sobre todo de qué manera puede ayudar a que la gente vaya a trabajar muy a gusto. Porque hay lugares en donde se puede ir a trabajar muy a gusto, muy a gusto. Colaborar a que un sitio pueda ser un sitio así me parece una cosa preciosa. Y luego, por supuesto, colar, como no, mis propias filias, ¿no? Como la comunicación. El otro día pensaba, qué chulo sería que cada uno hiciera escuchar al resto de compañeros y compañeras las cosas en las que consiste su trabajo y poder, quizás mensualmente, dejar que las personas escuchen a los demás hablar de lo que hacen. Ya se hacen cositas, pero abundar en ello. Bueno, veremos, ya os iré contando. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque es verdad que hoy no converso con nadie más que conmigo mismo. Ya hace poco hicimos una prueba, por cierto, con muy buena acogida, de una entrevista al revés, en la que Nagore Cadierno me entrevistaba a mí. Y esta vez, pues sin necesidad de que nadie me pregunte, pues te lo cuento. Porque en el fondo y a lo largo de todos estos años, son ya 9 temporadas, con la que cerremos ahora en verano, abriremos la 10ª, a lo largo yo diría de algo más de 8 años, igual tú has llegado hace poquito, pero una buena parte de la audiencia está desde el principio. Y siempre ha sido compartir. Siempre ha sido compartir. No siempre he podido compartir todo en el momento en el que ocurría, pero siempre ha sido compartir. Y quedan muchas cosas por compartir, os lo aseguro. Vienen tiempos muy interesantes para el salseo en Bala Extra. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Feliz fin de semana, que esto ya huele un poco a veranito, y hasta el lunes.